Saludamos a Carlos, que viene a el Ayuntamiento de Rasú, también a todos los que estáis aquí, especialmente a Juan Cofillo, no por nada, sino porque ya dijo que aparte de su autoridad. Y después a todos sus amigos, y en especial a Nicolás, que nos ha hecho el honor de venir a Juan Cofillo. Vamos a hacer una cosa muy pequeña y muy humilde, hablar cuando es una primera figura nacional. Voy a hablar un poco tiempo porque hay un presentador y también hablar de Montserrat las palabras. Yo solo decir que Nicolás es un digno sucesor a los gobiernos porque representa el valor ese de pensar, tener un lenguaje, ahora que se habla de tantos idiomas, el asturiano, el euskera, el catalán, el gallego, todos estos puntos, tiene una cosa esencial que es lengua matriz, que es la lengua que se construyó desde pequeñín, con su madre y con su padre, después el sol, después reflexionando consigo mismo, y llegó a las conclusiones además muy parecidas a los de los gobiernos, que es una sociedad progresa cuando tiene equilibrio social, cuando tiene justicia y cuando tiene lo que el gobierno llama ilustración, que es que la gente se eduque para ser capaz de pensar lo que dice en vez de decir sin pensar. Entonces, dicho esto, y volviendo a dar las gracias a Nicolás por hacernos, como acabo de decir, el grandísimo honor, le voy a dar la palabra a Montserrat para que diga unas palabras y para que después a continuación lo presente a Nicolás Subirroa. Gracias, querido presidente del Foro Jovellanos, don Luis, don Nicolás, buenas tardes a todos los presentes que nos acompañáis. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, como concejala de Cultura del Foro Jovellanos, que nos invite a participar en este encuentro. Además, lo digo, exaltar su labor constante y quiero aprovechar la ocasión para felicitarles por la organización continua de lugares de encuentro, reflexión, diálogo abierto, que también forma parte de la cultura. También está en el debate, en la reflexión, en la forma de entender y construir nuestra sociedad. Hoy contamos con don Nicolás Redondo, con gran trayectoria, como todos sabemos, en la vida política española, y a buen seguro que nos aportará una visión profunda de los efectos positivos de la transición y también de otros que no lo fueron tanto, o no lo son, y sus reflexiones de forma muy transparente, como acostumbra, sobre temas de actualidad. En la entrevista publicada ayer en La Nueva España, afirmaba, seguro que muchos estaremos de acuerdo, en que no se resigna a que este país no sea capaz de aplicar políticas reformistas, a que no haya acuerdos entre el PSOE y el PP sobre temas fundamentales, y señalaba también que la democracia española está deconstruida. Todo ello supone un debate serio y riguroso. Nos encontramos en un momento histórico en el que preservar las instituciones del Estado no es acto de rutina, sino de responsabilidad. La Constitución, más que un texto jurídico, es un marco de encuentro. Vivimos tiempos en los que parece que se pone a prueba el valor de lo construido. La transición democrática, con todos sus matices y complejidades, representó un momento fundacional de nuestra convivencia en libertad. No fue solo un cambio político, fue la apuesta de toda una sociedad por canalizar sus diferencias a través del marco constitucional, el respeto a las instituciones y el pacto democrático. Para finalizar, reitero la gratitud al Foro Jovellanos por hacer posibles estos encuentros. Este encuentro de hoy es muy valioso, es un honor contar con una figura como don Nicolás Redondo, cuya trayectoria está íntimamente vinculada precisamente a esos valores. Bienvenido, estamos deseando todos escucharle, y bienvenido también a nuestra ciudad, y gracias a todos los presentes por acompañarnos. Bueno, gracias a Monse, que además Monse nos dio un toque de esperanza, porque cogió la frase de Nicolás de que la democracia española está deconstruida, pero yo me acuerdo de una tortilla de patata que hacían en el bullying, que era deconstruida, que te ponían el huevo, la patata, todo separado en una especie de tacina, en una jarra. Pero con 1 milímetro más de eso, y dándole un poco más de cocción, salió la tortilla de tazos, que es la mejor tortilla del mundo. Luego, quiere decir que probablemente de la deconstrucción a la construcción solo nos falta
un poquitín de toque más, que es de lo que probablemente con su categoría como Messi va a hablar Nicolás Redondo. Bueno, y dicho esto, le voy a dar la palabra a Luis Roda para que presente a Nicolás. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, tengo que dar las gracias porque me propusierais la presentación de don Nicolás. Que no lo voy a poner. Bueno, vale, que yo lo escribo un poco, una vez de las narices. El problema está que mi nariz tiene un tamaño adecuado para que pasen esas cosas. Voy a poner el papel delante por si acaso. Bien, digo que tengo que agradecer la designación o la propuesta de la presentación por varias razones. Un momentito, que me han dicho que tengo 10 minutos máximo, de aquí voy a sacar 7, ya empezamos, venga. Los recortes, ya nos va a pillar trampa. Bueno, vamos a ver. Primero, el personaje me interesa muchísimo. Le escucho en la radio, le leo los artículos, los últimos, todo, prácticamente todo. Y es que encima, este hombre habla muy bien. Tiene un tono de voz fantástico para la radio, por ejemplo, y es que encima se le entiende todo, cosa que ya es un placer añadido. En segundo lugar, pues me apasiona la etapa de la transición. Y yo sobre ella pues también trabajé, estuve investigando el personaje de Torcuato Fernández Miranda. Lo escribí en un libro que se llamaba Los orígenes de la ciudad, y bueno, se publicó en el año 20, hoy día lo venden a 2,50 en la Semana Negra, no sé, está muy bien, o sea que salen clientes por 2,50, o puede que 2, yo creo que lo han bajado incluso del precio. Pero en fin, son una serie de personajes que tienen un interés enorme, pero es que luego encima, en mi caso yo tengo un interés especial porque es que Nicolás es vasco y yo trabajé en el ejercicio profesional en primer lugar en Vergara del 81 al 82 y luego en la audiencia de San Sebastián en el 86. Yo calculo que en esa época del 81 estaría acabando en Deusto, más o menos, pero seguro que he conocido un montón de cosas que yo también llegué a conocer, porque en esa época en Vergara era juzgado público de primera instancia para Eibar, Mondragón, o sea, 100 y pico mil habitantes para un juez solo, era una locura total, hay como 5 jueces, no sé cómo estarán, pero bueno. Pero claro, este hombre ingresa a las juventudes socialistas en el 75, o sea que era un chaval, 17 años. Yo en esa época, claro, estaba haciendo oposiciones y suspendiendo, las aprobé y bueno, cambiaron las cosas. Pero, claro, es que, por ejemplo, el Estado del País Vasco tiene una serie de condicionantes desde el punto de vista de que hay pasan cosas, y sobre todo en las poblaciones pequeñas, que justamente no es Bilbao todo. Y Guipúzcoa también tiene sus cosas. Por ejemplo, recordemos que la Constitución se aprobó con un 70% de voto favorable, pero la abstención fue del 55%. Y esa abstención no es casualidad, pero también allí es difícil. En los pueblos se habla muy poco. Yo eso yo lo experimenté. Un año en Vergara y aprendí muchísimo. Y sobre todo, a ver gente que no quiere comentar cosas, que comenta otras y que no hablan, incluso en las familias. Es importante, pero ahí, evidentemente, a mí me han dicho una vez una cosa, un señor que hoy día es magistrado, pero me dijo una cosa que me interesó. Aquí votamos al Partido Socialista porque es el único que tiene expectativa de sacar diputados. Esto lo hicieron en San Sebastián, en el año 83. Quiere decir que no te importaba realmente cuál era el partido, sino la forma de combatir de alguna manera la fuerza del nacionalismo. Y eso lo he podido comprobar. Es decir, tiene unos intereses, digamos que muy interesantes, o esto, una serie de componentes muy interesantes en el hecho de que este señor, de que Nicolás, sea un diputado que haya sido, hoy día me parece que no está en eso, no estoy muy seguro, pero bueno, debe estar como un medio pensionista, ¿no? O sea, que una cierta posibilidad, pero evidentemente una cosa es estar en la lista de un partido, obtener un carnet, y otro, pues que los sentimientos de cada uno, su forma de pensar, pues imagino que es la misma. A lo mejor los que han cambiado son otros, y digo a lo mejor no creyendo lo que estoy diciendo. Pero bueno, lo estoy diciendo. Una cosa que se me ocurre pensar es cuándo se comienza la transición, que es importante saberlo, porque es uno de los temas que imagino que tocará. Muchos parten de que la transición, digamos que acaba, bueno, empieza con la muerte de Franco, no es cierto, porque bueno, la época de Navarro fue perseguida de oficio, pero bueno, concretamente que acaba cuando la Constitución se aprueba en el 6 de diciembre de 78, bueno, yo de hecho cuando me examiné de las oposiciones no entraba, porque es que no había.
tampoco, afortunadamente, no estaban en el temario los principios del movimiento, pero podían haber estado. Bien, en todo caso, la visión de cuándo empieza la construcción, o en qué momento tiene final la transición, yo no lo tengo claro, pero casi me decanto por entender, hay opiniones, me decanto por entender que la transición concluye cuando gana por primera vez el Partido Socialista, porque han pasado muchas cosas y porque de alguna manera hay que ver que ha habido un intento de golpe de Estado del 23F del 81, y además incluso pues una cosa que seguro que Nicolás la conoce, yo lo conocí siendo juez de primera instancia instrucción de Vergara, se estaba negociando gubernamentalmente a través de determinadas personas, concretamente por María Andrés, pero también imagino que Fernando Mújica pues también conocía a ambos. Lamentablemente lo de Fernando Mújica pues dejó cierta marca a los que lo conocimos, porque era un individuo muy vehemente, muy inteligente, muy brillante, y bueno, Juan María Andrés pues contribuyó de alguna manera a desarticular, o sea, que se disolviera el etapa político-militar. Esto estaba pasando en el año 82. Imagino que empezaría antes, pero bueno, en esa época ya estaba Carlos Sotelo de presidente, supongo que seguiría después. Hay muchas cosas que han pasado en el País Vasco que han tenido trascendencia, porque recordemos que en esa época tan complicada de la transición llegamos a tener 3 grupos terroristas en funcionamiento: el FRAP, el GRAPO y ETA con sus nacionales, la militar y la político-militar. Bien, como veo que se me acaba el tiempo, y antes de que me llamen la atención, cosa que lo llevo fatal, sobre todo cuando meto yo la pata, me gustaría, para finalizar, pues dejar constancia de un par de cosas. Cualquiera que sea la trayectoria del conferenciante y viendo los últimos artículos, yo creo que Nicolás Redondo es un valor que tenemos que proteger y animar ese intento de recuperar la esencia de un partido. Un partido de izquierda socialdemócrata. Hoy estuve viendo pues, con la televisión a Paco Vázquez, una serie de personas que para mí merecen un respeto, independientemente de que coincida o no. Yo ya puedo, la verdad es que en mi caso, no voy a decir más o menos por dónde ando, pero todo el mundo que me conoce puede saber, pero es que he votado a 8 partidos distintos. Pero soy italiano. Soy el típico votante infiel. Soy nada más que infiel en eso. Cuidado, porque echando una mirada un poco asesina, pero no. Puedo jurar que no. Dios me libre. Bueno, y luego además, tengo confianza en otra cosa. Los genes vizcaínos que tiene Nicolás, es hijo de Nicolás Redondo Urbieta. En la familia de mi mujer, de Cristina, que es una parte que es de origen guipuzcoano, en la zona de Tolosa, dicen, a mí cuando se me pone lo vizcaíno en la cabeza, eso de ponerse lo vizcaíno en la cabeza es que van, pum, y te viste. Yo no sé si da por ahí. Pero Nicolás tiene los genes de su padre, de Redondo Urbieta, y yo creo que todo el mundo recuerda a los primos mayores, creo que aquí fue un cara a cara con Marcelino Camacho, en el 77, en televisión, dice, el cliente es Marcelino, y tú lo sabes, follón de UPA. Bueno, pero eso es una forma de ser. Y esta forma de ser a veces revela lo que hay debajo. Y cuando además dice, no me resigno, pero si además le decimos, aguanta, y no en plan, Luis aguanta, se muerde, sino, tú aguanta. A ver qué pasa. Porque estamos en una situación bastante complicada. Entonces creo que, bueno, como no vienen a escuchar la misma, que vienen a escuchar a Nicolás, pues yo doy por terminada mi intervención y le paso la palabra a Nicolás. Yo lo primero que quiero hacer de aquí, y de una manera de una forma secretaria, es dar las gracias al Foro Boliviano por la invitación y muy especialmente a Ignacio, al que considero amigo. De verdad, he venido en otra ocasión con Avelino, me han hecho decisiones por esta zona, otras como la de Tineo ya las conocía porque veníamos de pequeños, mi hermana y yo, y el hijo de Bolo, que has visto, casi 12, a pasar largos veranos, pero en esta zona me ha hecho de decisiones que puedo considerar amigos. Por lo tanto, no crean que he venido a hacer un esfuerzo, al contrario, estaba
esperando poder venir para encontrarme con amigos y para poder reflexionar en voz alta conjuntamente. Yo les diré exclusivamente lo que pienso, nada más que lo que pienso. Tengo la libertad de poder expresarme tal cual creo que debo expresarme, y soy, siempre ha sido así, una persona moderada, aunque eso no significa de ninguna manera que no diga lo que tengo que decir, aunque el cielo truene, ¿verdad? No sé si les pasará a todos los que hacen conferencias, pero a mí me pasa. Yo preparo intensamente la conferencia, la reduzco al final a unos esquemas para poder hablar con ustedes sin tener que leer, cosa que la verdad es igual de todos los políticos que ven ustedes, que solo leen. Y luego eso me pasa que después de reducirla y de tenerlo todo bien organizado, o el público o el presentador me provocan algunas reflexiones que dan al traste, en principio, con el esquema que traía previsto. No van a dar al traste con el esquema que tenía previsto porque lo terminaré diciendo, pero sí quiero decir anteriormente alguna cosa al socaire de lo que ha comentado. Yo cuando estabas hablando del tiempo que estuviste de juez en Guipúzcoa, ya había pensado en Fernando, porque nosotros, mi familia, la familia Mújica, tenemos una relación muy intensa. En el libro que presenté hace unos años, no me resigno, hay una parte importante sobre las vicisitudes de la familia, especialmente de la lucha antifranquista, y menciono el destierro de mi padre a las urbes. Mi padre le restauraron a las urbes con Ramón Rubial, a mi padre las mestras de Ramón Rubial en Camino Morisco. Y desde Baracayo, donde estábamos en la escuela Zagaritia, mi hermana y yo, hasta las urbes, nos llevó el hermano de Fernando Mújica, Enrique Mújica, el ministro de Justicia, que ciertamente equilibra las cosas en España, porque que sabía de derecho a la Fernando, más que Enrique. Y hemos tenido con ellos una intensísima relación con esa familia. Somos la misma familia en realidad, y estaba pensando en él, y cuando has mencionado antes, me ha venido a la cabeza otra persona que con cuando estuvo en relación, efectivamente, pero fue menos intensa que la que tuve con el protagonista de la disolución de ETA político-militar, que fue Mario Benguía. Yo aprendí muchísimo de Mario Benguía, porque Mario Benguía fue el fundador de ETA, tuvo el inmenso valor de denunciar lo que había sucedido y lo que había protagonizado. El sábado mismo estuve con quien guarda su testamento, que es Euriat, otro miembro antiguo de ETA que estuvo en la cárcel muchos años y que terminó el hombre, como todos nosotros, con escoltas para que le matara ETA. Yo de Mario Benguía aprendí mucho y en la situación actual, algunas cosas de las que aprendí las he puesto en práctica. Porque miren ustedes, algo se salta luego al principio, miren ustedes, España es un país raro, muy extraño. Muchas veces no sabemos lo que hemos ganado y cuando tenemos la victoria creemos que hemos estado derrotados y no nos damos cuenta de las grandes victorias de este país. Y una de nuestras grandes victorias de la sociedad española, de las fuerzas de seguridad y de los intelectuales, fue la derrota policial de la banda terrorista ETA. Esa no la consiguió Zapatero, ni la consiguió el otro, la consiguió la sociedad española en su conjunto, cuando nos movilizamos todos y con ella, con la sociedad española, las fuerzas de seguridad, que fueron las que defendieron la democracia y la libertad en el País Vasco en primera línea. Muchas veces cuando veo que hablan de la UPA,
recuerdo a mis cuentas de la Policía Nacional, recuerdo a la Guardia Civil, recuerdo a toda esa gente sacrificada de verdad, porque además lo hacían con mucho menos sueldo que otras fuerzas de seguridad y estaban allí protegiéndonos a nosotros, a personas con nombres y apellidos y protegiendo la libertad y la democracia de la sociedad española. Bien, eso es cierto, pero también es cierto que como somos un país tan complejo, resulta que puede ser que habiendo dado la ETA nos gane. Dirán ustedes, ¿cómo puede suceder eso? Pues en cierta medida está sucediendo, porque los herederos de ETA, los verdaderos herederos de ETA, que son Bildu, están dirigiendo el país. Y yo aprendí de Mario Mendía algo importante, a eso quería ir, que es lo siguiente. Mira, me decía Nicolás, estoy convencido que ellos querrían no matar, pero matan. Y lo hacen voluntariamente, por sus ideas políticas, claro. Pero no habrá posibilidades de acuerdo con esta gente hasta que esta gente no reconozca la democracia española. ¿Por qué estoy yo aquí con vosotros y no sigo en ella? Era una persona extraordinaria, dijo con muchos años. Porque llegó un día en el que dije, perdónenme esa expresión, coño, si yo lo que quiero es esto, si yo lo que quiero es la democracia española, si yo lo que quiero es la Constitución, si yo lo que quiero es la libertad, si yo lo que quiero es esto, todo lo demás es menos importante. Y entonces decidí dar el paso. Primero fundamos un partido, y luego me pasé al Partido Socialista Obrero Español, pero porque yo consideré que por lo que había luchado yo era la democracia que estaba viviendo. Mientras ellos no crean que se han equivocado y que esta democracia merece la pena defenderse, no habrá acuerdos razonables con ellos nunca. Bien, estos señores de Bildu, que tienen la manija de la política española, estos señores que a la vez que aparece o sale de la cárcel un terrorista de ETA, van a agasajarle, le van a festejar, le van a recibir, le van a solidarizarse con él, pero no lo hacen porque le conozcan, o porque le quieran, o porque estén esperando darle calor humano. Eso lo pueden hacer también por esto, pero no solo por eso. Le reciben con esos homenajes para fortalecer la leyenda de ETA. No tengan ustedes ninguna duda, cada vez que salen un preso y están esperándole ellos, les importará que salga, pero les importa mucho más la historia, la leyenda de la banda terrorista ETA. Y mientras tengan esas creencias, mientras tengan ese convencimiento, mientras no se hayan arrepentido, mientras no consideren que lo que se hizo no merecía la pena porque la democracia española, no siendo perfecta, es una democracia homologable a la del resto de Europa y de nuestro entorno, hasta que no tengan todo eso, serán legales. Sí, los legalizó el Tribunal Supremo, pero no son iguales a nosotros. Y no merecen, o no merecemos, mejor dicho, nosotros, que ellos dirijan la política española, porque no han hecho el camino político ni el camino ético que tienen que hacer para considerarse igual que el resto de los partidos políticos. Cuando algunos socialistas dicen, bueno, es que estos no son ETA. No, no son ETA. Son los herederos de ETA. Son los que legitiman a ETA. Son los que fortalecen la leyenda. Son los que mantienen viva la llama de ETA. Son los que engañan a sus hijos y a sus nietos creyendo, diciéndoles que hubo unos lugares pocos y mal armados que lucharon contra un ejército imperialista que era el español. Y no es verdad. Y como decía Rudyard Kipling, las sociedades, sobre Irlanda además, las sociedades viven como vivimos en Irlanda, en el terrorismo de Irlanda, porque los abuelos y los padres nos mintieron. Esos señores les mentirán a sus hijos porque están fortaleciendo la leyenda de la banda terrorista. Y mientras eso suceda, es indigno que un gobierno de España dependa de un partido político. Yo lo aprendí Mario Mendía, eso lo mantengo claro porque me lo dice una persona tan inteligente como Mario Mendía, tan brillante, con una historia tan extraordinaria.
y porque además es verdad. Hasta que no recorran el camino que tienen que recorrer y no lo han recorrido, uno no puede darles el gobierno de una nación a unos personajes de esta naturaleza, de esta catadura, de este calibre político y de este calibre humano. Bien, yo venía aquí, sin embargo, a hablar de otras cosas, aunque no está mal que me haya hecho ese recuerdo de mi origen político, al que no me refiero muy habitualmente, porque estar en el País Vasco, con otros amigos del Partido Socialista y del Partido Popular, con las fuerzas de seguridad, defendiendo la democracia y la libertad, no es un mérito. Nacimos allí, hicimos lo que teníamos que hacer, y no solo, como digo, nosotros los socialistas, también nuestros amigos, compañeros de empatía, de dolor, de tragedia, del Partido Popular. Ambos, dos partidos, estuvimos a la altura de las circunstancias, pero porque no había otra forma de estar. O estabas divinamente como los nacionalistas vascos, o estabas como estábamos nosotros, haciendo lo que debíamos hacer. Defender la Constitución era defender la libertad para nosotros y también para ellos, para los propios nacionalistas. Pero yo venía hoy a hacer una reflexión de carácter neopatriarcal en España. Y no podía, aunque no sea un especialista, y lo tengo que decir de antemano, empezar sin referirme a tres aspectos de Jovellanos. Voy a meter uno más, cuatro, que me parecen muy interesantes para hacer el introito de una conferencia. Jovellanos fue, sobre todo, un reformista. No hubo campo de la vida pública española que él no mirara, que él no atendiera microscópicamente y no tuviera soluciones razonables para él. Esos son los reformistas. La política reformista es la política que aglutina a la mayoría de la sociedad, que hace cambios suaves, continuos, tranquilos, que permiten avanzar la sociedad. La política reformista es la política contraria a la política populista o a la política revolucionaria o a la política de los extremos. Es la política que requiere que grandes masas de ciudadanos apoyen esos cambios que muchas veces pueden ser pequeños, que muchas veces pueden ser cotidianos, que muchas veces pueden ser sutiles, pero que terminado el plazo de tiempo correspondiente han transformado un país. Y España tiene que recobrar esa política reformista que siempre ha sido una política minoritaria, que siempre ha sido una política despreciada, porque la política española ha vivido siempre entre grandes pasiones y entre grandes confrontaciones que suelen llevar a los países y a las sociedades a posiciones de postración. Por tanto, era un reformista y es necesario recobrar esas políticas reformistas que caracterizaron toda la transición española. Nosotros no hicimos una ruptura formal, hicimos una conquista de parcelas de libertad, como decía el presidente González, poco a poco hicimos una reforma del sistema y terminó siendo una ruptura, pero no fue una ruptura abrupta, radical, fue simplemente consiguiendo lo que queríamos. Por eso el 77 y el 78 son el triunfo no de unos o de otros, no de unas o de otros, no del norte o del sur, no de los del este o del oeste, no de los jóvenes o de los viejos, o de los franquistas o los antifranquistas. Es la victoria de los españoles, que deciden terminar con una época y empezar otra. Y como decía Raymond Aron, es imprescindible olvidar para avanzar. No olvidas lo que pasó, olvidas voluntariamente el cobro de deudas, porque uno no puede sentirse nunca, por muchos méritos que hayan hecho sus antepasados, o por muchas razones que tenga, nunca nadie se debe sentir siervo de la historia, esclavo de la historia. La diferencia de nuestros políticos del 77 y del 76 y del 78 a los políticos actuales es que aquellos decidieron no ser políticos secuestrados por nuestra historia, secuestrados por nuestros conflictos, secuestrados por nuestros enfrentamientos. Supieron elevarse y mirar hacia el futuro, porque es imprescindible para construir mirar hacia el futuro.
¿Tenemos que recordar lo que sucedió? Sí. ¿Tenemos que utilizar lo que sucedió para agredir? No. ¿Lo que sucedió puede impedir el avance de las sociedades? No. No, y 100 veces no. Y lo digo yo, no lo dice José Luis Rodríguez Zapatero, lo dice Nicolás Redondo Terrero, que tuvo un abuelo con 2 penas de muerte, que estuvo en la cárcel, que volvió a estar en la cárcel, que le metieron en la cárcel con 65 años porque seguía luchando contra Franco. Y lo digo yo, con un padre que estuvo 30 veces en la cárcel. Lo digo que tuve todo eso, y lo digo con toda la rotundidad. Si nos anclamos en el pasado, no avanza la sociedad. Y es imprescindible, desde luego, para políticos responsables, que miren hacia el futuro. Todos tenemos en la mochila argumentos para inventar, pero tenemos que buscar los argumentos que nos unan para seguir adelante. Y esos argumentos no tienen trincheras ni tienen siglas. Son los argumentos que podríamos denominar comunes. Y voy a la otra característica de Jovellanos, que es que era español. Su propia biografía dejó claro dónde estaba, dónde tenía que estar y dónde estuvo a pesar de las circunstancias. Era un español. Y a la izquierda, gente que yo quiero, como decía Luis Camín, nací de izquierdas y soy de izquierdas a pesar de la izquierda. Pues como esa gente de izquierdas que recobrar el orgullo de ser español sin pedir permiso ni a Puigdemont, ni al otro, ni al otro. No tenemos que tener una españolidad penitente, somos españoles, con naturalidad, sin exhibicionismos, pero con naturalidad, sin genuflexiones y sin arrodillarnos ante nadie. Y ese fue un ejemplo clarísimo de una persona que estaba convencida de lo que era y tuvo, por eso, grandes complicaciones en su vida. Y fue un hombre represaliado. En España, en gran medida, es un país más de poderosos y de élites. Unos son dudamente represaliados como él, y otros son represaliados por el olvido. Se les olvidan. España de la transición no sabemos cuándo empieza. El juicio empieza cuando promulga la ley de amnistía, bien diferente a la que se va a aprobar esta semana. Aquella ley de concordia, aquella ley en la que nos abrazamos todos para mirar hacia el futuro, aquella ley en la que dijimos saldamos las cuentas, aquella ley que defendió Marcelino Camacho, que defendió gente que había estado en la cárcel y probablemente se terminó en impulsar, puede ser, pero no sé, en cualquier caso, en España se nos olvida grandes personas, los que hicieron la transición antes ya de la transición formalmente, prepararon al país para la transición. Tú tienes aquí algo que leer con mucho interés, supongo que una pequeña biografía de Fernández Miranda. Esos personajes del derecho, de la administración, que fueron acomodando el Estado para que el Estado pudiera ser al final de todo el proceso un Estado democrático, por cierto, un Estado que tenía unos cuerpos de élite que se podían sentir orgullosos de ser cuerpos de élite, no como nos está sucediendo ahora con algunos cuerpos que son fundamentalísimos para el país, ¿verdad? Y en ese sentido, yo recordaba a dos personas por ese represalia de los libros, pero los españoles somos muy olvidadizos. Uno fue Menéndez Pidal, al que se le recuerda un poco como una de las personas más brillantes de la primera parte del siglo XX. Tuvo la mala ocurrencia de no ser de ningún partido político y tuvo la mala ocurrencia de un símbolo profundamente republicano, volver a España del exilio para seguir trabajando en lo que a él le gustaba, que era el historia del cambiador y la lengua de España. Y eso parece que es algo que muchos no le perdonaron, como a muchas otras personas, como Américo Castro y algunos otros, pero bueno, en cualquier caso, eso fue olvidado. Y otro olvidado era Américo Castro, que me refería a uno de los grandes historiadores españoles. Yo creo que él ha encontrado últimamente y también olvidado Juan Lee, el sociólogo que vivió en Estados Unidos y hizo una clasificación sobre los partidos políticos que hoy sirve para la mayoría de los politólogos americanos. Esa clasificación atiende a nadie, que tiene también consecuencias con lo que está pasando, que tiene 3 referencias. La primera, no es conveniente que los partidos políticos democráticos pacten con partidos políticos que no creen en las reglas del juego.
Piensen ustedes en la situación que estamos hoy. Segundo, los partidos democráticos no deben acercarse nunca a partidos que utilicen, justifiquen o devalúen la importancia negativa de la violencia en el espacio público. Piénsenlo. Y tercero y último, los partidos políticos democráticos no pueden ni deben relacionarse con aquellos partidos que no tienen la consideración necesaria a la independencia judicial y a los medios de comunicación. Esa división tan evidente de Juan Gil cita a todos los politólogos americanos que están analizando lo que supone, por ejemplo, el fenómeno de Trump en la democracia americana, y si cogen 5 libros, 3 de ellos, si son honrados los autores, mencionarán inevitablemente al español Juan Gil. Bueno, no son tiempos para la gente normal. Hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, desde los principios del siglo XXI, unos tiempos de normalidad, de tranquilidad, aunque nos pareciera lo contrario, en Occidente. Eso ha cambiado. Estamos inmersos en una revolución que primero fue tecnológica, luego ha sido cultural, está siendo social y se ha convertido también en una convulsión, si no revolución política, que está poniendo todo patas arriba. Muchas veces, durante estos últimos años, pero en los últimos 70 años, no muchas veces pensó alguien que los fantasmas del pasado podrían volver a aparecer. Ya han vuelto a aparecer. Han vuelto a aparecer los populismos, han vuelto a aparecer los extremismos, los radicalismos ideológicos, esa visión de la política absolutamente imperativa y en la que la falta de acuerdos es positivo y fortalece al que no lo quiere. Y esto que creímos que había desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial está vuelto a aparecer con una fuerza extraordinaria para provocarnos una conmoción a los que pensábamos que ya habíamos llegado, no al final de la historia, como decía Fukuyama, pero sí a una situación de estabilidad permanente. Eso nos permite decir que en política nada es permanente. Y el espacio público, ni la democracia, ni la libertad, ni la igualdad, ni el bienestar conseguido permanece si no se defiende diario. Y digo que no estamos viendo para tiempos normales porque si ustedes miran el panorama, nosotros solemos mirar el nuestro, no el español, porque tenemos una especie de pesimismo de no, y creemos que siempre somos los peores, pero si miramos cómo está el panorama internacional, es verdaderamente angustioso. Ustedes que haya pasado más rápidamente a Francia, ustedes miren cómo está Francia. Es el país de la ilustración, el de las luces, el país de la revolución cultural, el de la razón. Ese país tiene un futuro que se mueve en un enloquecido como Melevisión, que está pensando qué día tiene que tomar la Bastilla, y una persona como Le Pen que se cree Juana de Arco. Y parece que no existen soluciones intermedias hoy. El Partido Socialista Francés ha ido con Melevisión, con muchas mohines que haga de vez en cuando algún dirigente del Partido Socialista, y el partido de Macron es un partido que fracasará cuando Macron se vaya, porque es un partido hecho a su imagen y semejanza. Es el país que tenemos en frente, que sorprendentemente no tiene solución si no es en los extremos. Pero si pasamos a Gran Bretaña, ese país en el que, como decía Salvador de Madariaga, han logrado en el tiempo en Gran Bretaña, han logrado los británicos armonizar la tradición y la revolución industrial. Pues ese país, Bretaña, resulta que decide salirse de la apuesta política más importante de los últimos siglos, la apuesta basada en la paz, la libertad
y la soberanía de los países más importantes, como ha sido usted, la Unión Europea. Pero no solo decide esta es de la Unión Europea, sino que después reconoce el fracaso de esa decisión y después de reconocer el fracaso de esa decisión, en las últimas elecciones votan al que le sacó de la Unión Europea. Está todo, como les digo, convulsionado, porque estamos en una situación caótica. Tengo que decir, de todo modo, que mientras Francia está en esa situación, que para mí es muy pesimista, yo creo que Gran Bretaña ha logrado en 20 años tener por primera vez un primer ministro. Que desde todo el mundo no había primeros ministros en Gran Bretaña, que había fantoches impresentables, Cameron convocando referéndums y cuando los perdías ibas silbando una canción, el otro no sé qué, la otra se marchó al cabo de 4 días. Bueno, hablamos de nuestros dirigentes políticos, pero es el grupo de primeros ministros que ha tenido Gran Bretaña, estás a temblar, que ahora, sin embargo, tienen, a mi juicio, un muy buen primer ministro que se hace responsable de las cuestiones que afectan a su país. Por cierto, como al final, claro, me referiré a ello, hace muy poco en ese gran parlamento, el Parlamento británico, él fue allí y les dijo: señores, a ustedes, a la oposición y a la ciudadanía británica, tengo que decirles que vamos a incrementar el gasto de rearme en un porcentaje muy alto. Y eso, porque quiero ser honrado, repercutirá en el día a día de los británicos. Pero, señores, tenemos amenazas de guerra y estamos en guerra. Y esa es nuestra posición y eso es lo que les tengo que decir yo. Y ahí Stanley, yo creo que enlazó con Churchill, enlazó con toda esa tradición de grandes primeros ministros británicos que supieron poner a ese país en el lugar que tuvo en la historia. Pero luego tenemos a Estados Unidos, y como Estados Unidos se puede equivocar una vez y elegir a Trump, pero no es que se hayan equivocado una vez y hayan elegido a Trump, es que la han vuelto a elegir una vez más, la segunda, y han vuelto a elegir a este presidente, que ya veremos lo que sucede, pero en cualquier caso ustedes reconocerán conmigo que es un presidente pintoresco, que rompe las reglas y que no entiende o no ha entendido hasta ahora, que veremos lo que sucede, razonablemente bien lo que es el concierto internacional y el papel que juega su país. La escena en la Casa Blanca con Zelensky fue una de las escenas que pasará a la historia como más ignominiosa, porque estuvo reprendiendo al dirigente del país invadido. Y eso pasará a la historia porque si Estados Unidos tenía algo, era la defensa de la libertad. Cada país, ustedes lo entenderán muy bien, que tiene una larga tradición ilustrada, cada país intenta dar consciente o inconscientemente la imagen de sí mismo que quiere que tengan los demás. Mucho más si es el primer país, el país más importante. Y España lo hizo por su siglo de oro. Y Estados Unidos también lo ha hecho. No lo ha hecho con novelas, lo ha hecho con películas. Es el nuevo arte. Y si ven ustedes, ellos han jugado de una forma determinada. Hay un problema en otra zona, en otro pueblo, en otro rancho. Vamos, lo solucionamos y volvemos a casa. Ese es el esquema de casi todas las grandes películas americanas. Nosotros, que somos honrados, vamos a un lugar donde hay un problema, solucionamos ese problema, que puede ser hasta de vaqueros, y cuando lo hemos solucionado, nos volvemos a nuestra casa. La imagen paradigmática de todo eso es la última imagen de la película Centauros del Desierto, cuando se ve a John Wayne enmarcado en la puerta de la casa donde ha vuelto con su sobrina rescatada de los. Bien, pues eso no tiene nada que ver con este personaje que no ha entendido el papel que le corresponde a un imperio, porque la primera nación del mundo tiene unas responsabilidades internas
suyo, que ellos definirán, pero tiene también la responsabilidad que tuvimos en alguna ocasión los grandes países que dirigimos el mundo. Lo tuvo Roma, lo tuvo España, lo tuvo Gran Bretaña, lo tuvo Francia. Y esas responsabilidades, en el caso de Ucrania, Rusia y la Unión Europea, no las estáis cumpliendo porque no las está entendiendo en absoluto. ¿Por qué sucede en Alemania, en Francia, en Bretaña, en Estados Unidos y en otros países occidentales, los más avanzados, todo esto? Porque estamos en una crisis representativa, una crisis de la democracia representativa, de la democracia social y liberal. Eso es evidente. Y eso también nos afecta a nosotros, a los españoles. Por eso es muy importante, en el panorama general, pensar que tenemos un gran proyecto. Tal vez el único proyecto al que nos podamos agarrar, españoles, franceses, alemanes y holandeses, todos, italianos, es Europa, la Unión Europea. Porque nosotros podemos formar parte del concepto internacional, podemos ser sujetos de la historia, como diría Benito Castro, o podemos ser simplemente unos observadores de lo que sucede. Podemos ser unos observadores pasivos de lo que sucede. Yo tengo esperanzas con el canciller alemán, con el primer ministro británico, con la señora Meloni, con la que no tengo cercanías ideológicas, pero está cumpliendo con su papel como corresponde, y con algunos otros representantes de las naciones europeas, que al final estemos en ese papel en el que siempre hemos estado, porque Europa ha sido la única zona del mundo que ha creado monstruos también, pero también los ha combatido y los ha derrotado. Nosotros hemos creado nuestros propios monstruos, pero la única sociedad que ha combatido las expresiones más negativas que han nacido de esas sociedades ha sido la europea. Yo creo que en este momento la europea tiene una disyuntiva que yo no sé si entiende aquí en España, desde luego, la izquierda de la izquierda no va a entender. No sé si otros. Tiene una disyuntiva que es lo que comentaba antes, de ser sujeto de la historia, protagonizar la historia. Ustedes son de gente adulta y mayor, créanme, si decidimos ser sujetos de la historia, nos costará mucho. Y no digo solo económicamente. Estar, dirigir, condicionar, impulsar, liderar, siempre cuesta. Resistir pacientemente y ver lo que sucede no cuesta absolutamente nada. Pero es el principio de la decadencia que lleva a que no tengas una influencia nunca. Yo creo que al final los europeos terminarán decidiendo lo que tienen que decidir y serán ese sujeto de la historia que siempre hemos querido recordar. Bien, en ese marco tenemos la política española. Yo no voy a hablarles hoy mucho de la transición, porque ya me he extendido en temas que me parecen mucho más importantes, que son los que marcan la política nacional también. Y ahora me voy a referir a la situación luego, ahora con lo que podemos ustedes, voy a referirme a la situación política en la que vivimos en España. Él ha comentado que no sabe en qué situación estoy en el Partido Socialista Español. Bueno, estoy fuera porque me pusieron fuera. Algunos se marcharon del Partido Socialista, algunos lo conocemos nosotros. Yo nunca quise marchar. Hasta algunos me aconsejaron que me marchara, pero yo considero que no me tenía que marchar, porque ese partido era el partido de mi padre, y era el partido de mi abuelo, y era también mi partido. Y por lo tanto, no tenía por qué marchar de este partido. Ahora, una vez que decidieron echarme del partido, tampoco crean que lloro por las espinas, porque los partidos, como decía Ramón Ruyal, mucha gente habla de los líderes históricos como si les hubieran conocido, y a Ramón Ruyal hablan ya tanto de cosas que fue Ramón Ruyal como si hubiera sido Churchill. No es cierto, pero algunas cosas que dijo, que me las dijo a mí,
y se lo dijo a muchos que le pudieron oír a él. Decía, Nicolás, mira que yo he sufrido por el partido 20 años de cárcel, por la historia, digamos, que muchos asturianos conocen porque los vizcaínos y los asturianos socialistas siempre tuvieron mucha relación. Me decía, Nicolás, todos los partidos, y el nuestro también, son un instrumento al servicio de la sociedad. Por lo tanto, esto ya lo digo yo, no son un fin en sí mismo, no es una religión, no es una iglesia, no es algo, yo veo a algunos dirigentes que por no querer decir, terminan solo diciendo, ¿cuánto me duele lo que sucede? No, si no nos importa lo que te duela a ti, ni a ustedes les tiene que importar mucho lo que me pueda doler a mí lo que sucede en el norte. De lo que se trata fundamentalmente es cómo solucionan ustedes, los que están en el partido, la situación actual del Partido Socialista. Hablan de los 140 años de historia del Partido Socialista. Como la asociación que ha tenido 140 años, ha habido épocas buenas y épocas malas. Hay quien nos ha tenido hasta la Santa Iglesia Católica. Y yo les digo a ustedes que la mejor época del Partido Socialista del Gobierno español, si se mide la época buena por la influencia que se tuvo en la sociedad española, fue la época que va desde el 74 al momento en el que Felipe González pierde las elecciones. Podemos pensar en Pablo Iglesias, mira que los socialistas asturianos tienen gente a la que recordar. Podemos pensar en Besteiro, al que yo admiro por encima de todos los demás. Podemos pensar en Prieto, pues algunos pensarán en Eduardo también, lo que quieran. Pero el PSOE sirvió a España, nunca sirvió mejor a España que el 77, del 74 al 90 y tantos. Porque pudimos ser protagonistas con otras personas del cambio que necesitaba España. La pudimos hacer con otros partidos políticos, no solos, moderna, la pudimos hacer abierta, la pudimos hacer europea, la pudimos hacer democrática y la pudimos hacer libre. Y eso no lo hemos podido hacer en ningún otro momento de la historia. Pero en aquella época sí. Por eso es esa época la mejor del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué la caracterizaba? Con todos los dimes y diretes que hubo. No quiero decir que no se cometieron errores y graves errores que se cometieron. Y no quiero decir que no hubiera irresponsabilidades, que las hubo y grandes irresponsabilidades las hubo. Pero al final lo que predominó en aquel tiempo era la necesidad de hacer de España un país europeo. Un país europeo. Fíjense, yo he terminado pensando un poco en un libro que los de izquierda, los de más izquierda de aquella época, los de derecha, todos los que hicieron la transición, no pensaron en llevar adelante su programa. Pensaron fundamentalmente en que España se parecía a los países de su entorno. Felipe González, mi padre que venía de Francia, todos ellos dicen, no, yo soy socialista, yo soy comunista, Santiago, yo soy no sé qué, pero ¿usted qué quiere? No, que seamos como Francia. Yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, no. Que hay elecciones. Yo soy no sé qué, yo no, que tengamos un parlamento libre. Es decir, era ser europeos, ser occidentales, sentirnos parte de ese club que era el club y es el club más libre y más próspero del mundo. Ser europeo. A mí, por cierto, me echaron del partido con mi segunda experiencia de Madrid, porque yo hice nada más que se aprobó la mesa del Congreso de los Diputados una nota que, desgracia, pasados los años se confirma con más intensidad. Y entonces les parecía que menospreciaba el partido, cuando era lo contrario, simplemente expresaba mi abuelo el partido y dije que se equivocaba. Pero dije que eran tan de izquierdas, que iban a destrozar el Estado y que eran tan progresistas, que en vez de situarnos en el siglo XXI, nos iban a situar en el siglo XIX. Oigan, lo están cumpliendo a rajatabla. Dicen algunos, y yo no paso facturas, no voy a volver a
a la crítica, no quiero absolutamente nada, me da absolutamente igual todo lo que suceda, pero sí quiero decir algunos dicen, a los que nos expresamos así, o a centro derecha, que esto coincide con nosotros, decían que España se iba a romper. Pero no se rompe. Bueno, pues no sé si a la derecha diría que España se iba a romper, pero yo sabía que la nación española no se va a romper. Tantos años de historia, siglos de historia. No la rompió ni la Primera República con el proceso cantonal. La nación no se rompe, ni por Puigdemont, ni por nadie. Pero sí pasa otra cosa, que es que están destrozando el Estado, porque el Estado está dejando de existir en Cataluña. Y el Estado es el que garantiza la libertad de los ciudadanos, la seguridad de los españoles y la igualdad. Y resulta que la izquierda, que tiene como instrumento fundamental, según la propia izquierda, el Estado, porque la derecha tiene a los ricos, a los poderosos, la izquierda, que solo tiene al Estado, está destrozando al Estado. El Estado no existe en Cataluña. Hemos llegado a la peculiaridad sorprendente que la izquierda, que defiende el Estado para conseguir la igualdad, ha conseguido que volvamos a situaciones del pasado más remoto, que la ley no sea igual para todos. Antes no era igual para el aristócrata que para el plebeyo, no era igual para el que tenía determinada herencia, para el que no la tenía, la ley no era igual para determinados apellidos que para otros apellidos. Creímos que eso se había solucionado, pero mañana mismo se va a aprobar la ley de amnistía, y con la ley de amnistía se va a consolidar que la justicia tiene una vara de medir para los españoles en general y otra distinta para los nacionalistas catalanes. Y se rompe el principio de igualdad. Y dirán algunos, pero no es importante. Sí, es importante, porque se rompe ese principio que es sagrado para todos los ciudadanos, tengo que decir, pero especialmente sagrado para los que se dicen de izquierda, de que todos somos iguales ante la ley. Y Puigdemont no va a ser igual ante la ley, y Junqueras no va a ser igual ante la ley, y el otro que participó no va a ser igual ante la ley que Nicolás Redondo, o que ustedes. Ellos van a tener el privilegio de unos institutos generalizados y los privilegios ya impresionantes, me sé yo respecto a ellos, de una amnistía. Es algo muy sorprendente. Los que defienden el Estado como garantía de la igualdad rompen la igualdad, rompen el Estado para conseguir la igualdad. Esa es la situación en la que estamos viviendo. ¿Y por qué estamos viviendo esa situación? Porque esta legislatura, esta que estamos viviendo, es una legislatura imposible desde el primer día. Muchos han firmado un documento que no han precisamente lo firmo, son amigos socialistas que lo firmaron. Y yo no digo que no sea importante todo esto de la corrupción que está apareciendo, también me referiría a ello un poquitín. Pues sobre todo es mucho más porque yo no sé exactamente cuáles son, pero estas estampas de torrente que estamos viendo a muchos van a cualquiera, ¿no? Pero si somos serios, si somos sinceros, no fue una corrupción política que el segundo partido de las últimas elecciones, que tuvo un magnífico resultado electoral, por cierto, se fuera a Bélgica a pactar con una persona que no puede pisar todavía hoy territorio español porque le detendrían. ¿En qué país se forma un gobierno con el acuerdo con un prófugo? Puedo ser un poco más hiriente, porque algunos de estos que han llegado a un acuerdo con un prófugo para formar gobierno, se escandalizan porque Trump indultó a los que asaltaron el Capitolio. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con los que dieron misiones de pronunciamiento en Cataluña?
Es que fue mejor el pronunciamiento en Cataluña que el asalto al Capitolio. Es que en Cataluña no hubo la utilización del Estado. Aquellos otros fueron, aquellos fueron rarísimas, ahí entraron. Pero es que en Cataluña hubo la utilización del Estado, de la Generalitat, al servicio de un referéndum ilegal. Pero ustedes que están diciendo que lo de Estados Unidos es inadmisible, luego pueden reunirse con un relator internacional que supone que los que lo han aceptado reconocen que las instituciones españolas no tienen capacidad para solucionar sus problemas. ¿Ustedes creen que no es más grave lo que sucedió en Cataluña? ¿Ustedes de verdad creen que no es tan grave? No, quiero saber, o tan grave. Días y días preparando un referéndum, con un referéndum anterior, con urnas escondidas, cerrando los colegios, con la policía, fuerzas de seguridad catalanas, a las órdenes de la Generalitat, intentando mantener el orden en aquellos recintos donde se iba a votar sin censo. Pero eso es más liviano, menos importante que lo que sucede en Estados Unidos. ¿Por qué es menos importante? ¿Por qué lo han dicho esto? ¿Por qué es menos importante? ¿Porque necesitamos sus votos para estar en el gobierno? ¿Por qué es menos importante que alguien de izquierdas, amigo, que yo quiera, que estime, que me diga por qué es menos importante eso? ¿Por qué podemos cerrar los ojos ante aquello y escandalizarnos como si fuéramos una plañidera casi llorando con lo que pasó en Estados Unidos? Pero si mañana se va a aprobar, o pasado, por días, por el Tribunal Constitucional, hemos hecho una amnistía para ellos, porque necesitaban la amnistía para darnos los 7 votos. Pero esa amnistía no es como la del 77. Esa no crea concordia, crea división, crea fractura entre los españoles. Esa amnistía solo es una amnistía para obtener 7 votos, nada más. Y además, con una agravante terrible, que es que ya tenemos una Constitución, y la Constitución española, en el proceso de discusión se dejó claro que los padres de la Constitución, los que hicieron la Constitución, rechazaron la amnistía porque lo propusieron 2 partidos políticos y dijeron, eso no, porque la amnistía en el 77, y ahí empieza formalmente, la amnistía del 77 es el acto fundacional de la democracia española. Se consolidó con la Constitución del 78, pero el acto terminal, que diría Barroso, el acto terminal de la democracia española es cuando Marcelino, Camacho, Arias Salgado y todos se levantaron allí a decir, vamos a crear referéndum. Pero esta de ahora, la que va a convalidar cumplido, no tiene nada que ver con aquella. Esta es solo una ley a cambio de 7 votos, no hay más. Y en ese sentido, les tenía que decir que esta legislatura era imposible desde el principio. El gobierno no tiene presupuestos. Pero no tiene presupuestos desde la legislatura anterior. Y cada vez que tienen que aprobar una ley, tienen que negociar con Puigdemont, con Junqueras, con Bildu, con el PNV, que no es que pidan algo para el País Vasco o algo para Cataluña de carácter económico que podría ser. No, es que piden hechos sustanciales que afectan a la médula del Estado. La amnistía, como les digo, a la igualdad entre los españoles. Pero en esta situación de debilidad del gobierno, ¿quién duda que el gobierno pueda darles un concierto económico? Y habrá gente de izquierda que defienda el concierto económico, pero si se detiene, que no lo llamarán así, porque yo sería muy franco hablando, ellos tienen la capacidad para decir las cosas sin decirlas por su nombre extraordinaria, pero no lo llamarán concierto económico, pero será una situación fiscal de privilegio y de diferencia de la ciudadanía catalana con respecto al resto de los españoles. Por mucho que el gobierno, que puede tener un momento determinado
posibilidades económicas, diga, mientras apruebe esa excepción fiscal, diga que en Asturias van a meter no sé cuántos millones o la Andalucía. Eso da igual, porque usted lo va a meter, o va a poner durante un tiempo. Pero cuando pase ese efecto, la situación de Cataluña, de Asturias, de Andalucía seguirá igual. Ellos cobrarán sus impuestos y terminarán no pagando al Estado la cuota que les corresponda. Y esa es una situación que a mí me agobia, primero porque sucede. Y yo estoy de acuerdo, como estas cosas que desarman a España y desarman el Estado. Me llegan casos del tipo, como dice ¿cómo era el ministro de Obras Públicas? Que como tal, ya va en Twitter, o de los tres no le importa. No, antiguos o resentidos. Me dirá resentido, pero es que a mí el Estado me importa. ¿Qué quiere que me diga? Es que esto me importa. Y entonces lo defenderé siempre. Y ahora me parece, como decía antes, sorprendente que justamente ese ataque al Estado venga de la izquierda. Podría venir de los neocapitalistas estos enloquecidos, o de los neo no sé qué, o no sé cuánto. No, viene de los que tendrían que defender. Y en ese ámbito de una legislatura imposible que define al gobierno no por gobernar, por estar en el gobierno. No hay ninguna. Es que yo creo que ya no hay ni necesidad de gobernar. La necesidad es de estar en el gobierno. Continuamente se están trapicheando cuestiones de carácter importantísimo para el país. Y en ese ambiente, como les decía, hemos visto todo lo que ha sucedido estos últimos meses, que me referiré porque me estoy alargando, pero con muy pocas pinceladas. Yo, cuando me sucedía también al PP, no soy periodista, no tengo esa desgracia, me llaman los medios de comunicación, hablo de análisis político, pero yo no me produzco en temas que a mí me parecen importantes. Los periodistas tienen la obligación de invertirse en todo para informar. Y ahora están escrutando ese panorama de evolución que ha saltado en los últimos meses con un estallido como nunca había saltado. Por cierto, que dirán que en otras ocasiones también ha habido corrupción, y tienen razón. El problema es que en esta ocasión la corrupción se mezcla con una crisis del sistema político y con una crisis política del Estado. Antes había corrupción, pero no había una crisis del sistema. Vendría otro y vendría con la misma ilusión y la misma energía a sustituir a los que estaban. Ahora estamos en una situación de crisis del sistema político. Y en esos términos se tienen que analizar los proyectos subidos. Y como les decía, los que protagonizan todos estos escándalos tienen ya su camino trazado, que no me voy a meter con ellos, pero estos se tienen que enfrentar a sus propias responsabilidades y lo van a hacer, aunque alguno diga que lo que está padeciendo los medios de comunicación es producto no de su voz, sino de la inteligencia artificial. Digan lo que diga, eso tiene un proceso inevitable, porque cuando entras en un juzgado, la justicia será lenta, tortuosa, a veces agobiantemente tortuosa, pero termina liquidando la mayoría de las cuestiones y aclarándolas. Por lo tanto, yo no haré leña al árbol caído de estas personas, porque ahora todo el mundo se siente damnificado por ellos. A mí me echó, a mí no sé qué, me importa mucho más la falta de reacción de los partidos coalistas, que nunca lo hubo anteriormente, porque cuando sucedió lo que sucedió, yo estaba en la actividad política y algunos de los que están aquí también, y estábamos y no éramos capaces de defender nada. Y salíamos corriendo por todos lados para no tener que defender hasta que no salía lo que tenían que dar a la cara. Y ahora yo con mucho desparpajo hasta el día siguiente defendiendo lo que defendí. Pero eso no es lo que me importa. Lo que me importa es que con este proceso que han aparecido, también han aparecido dos aspectos que me parecen muy preocupantes. El primero es
sistemática de los jueces. No es que este juez concreto no lo esté haciendo excesivamente bien, o no es que este otro juez concreto no lo esté haciendo bien. Es una descalificación radical de los jueces que tienen en sus manos casos que afectan al gobierno, llegando casi a la parodia, si no fuera dramático, casi a la parodia, que se denigra, se critica a un juez del Tribunal Supremo cuando le corresponde juzgar que se ve impensable en cualquier otras circunstancias al fiscal general de España. Al fiscal general de España. Bueno, pues esa estrategia de evaluación del sistema judicial español, de la independencia del sistema judicial, que se consolidará si se aprueba la reforma moral. Si se aprueba esa reforma que ha empezado ya a andar en el Consejo de Diputados, la que le suena lo puede quitar. Esa reforma que ha empezado ya en el caso de los primeros pasos, esa reforma que ha empezado a hacer los primeros pasos en el Consejo de Diputados, lo que está apareciendo ahora no aparecería, porque quien tiene que aclararlo estaría no en manos de un juez, sino en manos de un fiscal que está todo un poco más jerarquizado. Yo no estoy en contra que los jueces, que los fiscales tengan ese papel, pero a cambio los fiscales tienen que tener una independencia que no han tenido nunca y ahora tienen menos, mucho menos, porque es un instrumento, como hemos visto, del gobierno, desde el fiscal general al último excepto de sobrebusto, parece de personas nobles y extraordinarias que son los fiscales anticorrupción. Y eso me preocupa de todo lo que hemos visto. Y me preocupa que haya habido un intento claro, una estrategia clara de descalificación de las labores de investigación, igual mencionado al principio de mi intervención, de la Guardia Civil y de la ONU. Porque esa estrategia existió. Yo no sé quiénes son los responsables de todo. Yo estaría una cosa, el PP dirá otra, no sé qué. Yo no lo sé. Lo que sé es que hubo reuniones para poner en entredicho el trabajo de un instrumento fundamental para el juez como es la ONU. Y eso es inadmisible porque perdemos uno de los instrumentos necesarios para aclarar la corrupción. Y si no aclaramos la corrupción, terminamos no teniendo solo corrupción en el país, que muchos países, casi todos, la tienen, sino teniendo un país de un Estado corrupto, que no todos lo son. Y esa sería la diferencia de no tener una justicia independiente, no tener a los servicios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a las órdenes de los jueces en este caso, y eso es lo que impedía la reforma del señor Bolaños. Por eso algo que a mí me parece sorprendente, cuando al principio yo no estaría muy a favor, si fuera más que de normalidad, pues lo comparto y lo apoyo, que es la convocatoria que han hecho fiscales y jueces para aparecer, para hacer pública su protesta el próximo sábado. Pero esas circunstancias están. Y termino con dos ejemplos, rápido, para que veamos que no despreocupa mucho el Estado democrático son ley y las costumbres. Y no les preocupan las costumbres democráticas ni la ley. Vamos a ver. Costumbres democráticas. Unos pueden estar a favor o en contra de España, como el resto de los países de la Comunidad del Norte, dedique el 5% al Gran. Es verdad que es un proceso muy largo, no son el 5%, es una parte importante de ese 5% es inversión civil, no militar, y otra es 2% es civil. Bueno, pero
Lo importante es cómo el presidente del gobierno, en una situación complicada sobre la que tenía que hablar con el resto de los países de la Unión Europea y de la Atlántico Norte, y tendrían que ver si había soluciones, decide en la cuestión más fundamental en estos momentos, que es la de la seguridad, decide convertir su enfrentamiento en este aspecto, que es importantísimo, en política doméstica, en política interior. Es decir, yo soy anti-Trump. Oiga, que por lo que está sucediendo, por cómo están, van a proliferar los conflictos internacionales, sin ninguna duda, porque no existe el equilibrio que tenía que existir, lo estamos viendo, lo tenemos ahora con Irán, pero van a seguir provocándose más porque el orden mundial en cierta medida ha desaparecido. Se mantuvo hasta con Biden, y entonces como estaba, pero ahora está tambaleándose. Y en este momento de inseguridad, usted convierte esta cuestión en política doméstica. Usted decide quedarse solo, porque yo digo, es que, decía esta señora, la gallega, que va a salir, decía, no, es que no tenemos que hacer caso a Trump. España es soberana. No tenemos que hacer caso, yo estoy de acuerdo. Pero tenemos que pactar con Francia. Tenemos que dejar el ridículo a Gran Bretaña. Es que Bélgica, Italia, Luxemburgo, Polonia, Lituania no nos merecen un poco de respeto. Es que cómo queda el canciller alemán, no sé qué porcentaje de sus presupuestos para dedicar al rearme ante la postura de España. Pero ¿por qué convierte usted esto, que es política exterior, la gran política exterior, que solo se puede ver con mayúsculas, porque es para los próximos 50 años y nos afecta a todos, los europeos? ¿Cómo lo puede convertir usted en política doméstica? Es que lo convierte todo en algo pequeñito, en algo vulgar, en algo banal. La otra, que convierte lo mismo, la hacer por las leyes. Hemos visto cómo el gobierno ha hecho una consulta para tener argumentos y estar en contra de la obra que hace el Banco Bilbao Sabadell. Que conste que yo las exiguas cuentas corrientes que tengo, la tengo en el otro banco catalán, no la tengo en el Banco Bilbao. Por lo tanto, bastante neutral son. Bueno, ni en el Banco Sabadell. La tengo en la Caixa. Bueno, pues miren ustedes, con toda seguridad, totalmente, el gobierno no puede endurecer bajo ningún motivo la resolución sobre una OPA que haga la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La puede atenuar, no la puede endurecer. No puede. Está claramente por la ley, artículo 69 y por la jurisprudencia. Ha habido casos detenidos. Se interfiere en la libertad de mercado y entonces cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que sí, pero el gobierno ese pero lo puede rebasar, pero no lo puede endurecer. Bien, pero como tenemos que contentar a Puigdemont y como tenemos que contentar a no sé quién, pues resulta que esa OPA se tenga el criterio que se tenga, a favor o en contra del Sabadell del futuro, porque aquí todos tomamos partidos, se tenga que se tenga. El gobierno ha hecho algo que no puede hacer, que es ilegal, crear los suficientes problemas como para poder disuadir de la OPA a un banco. ¿Pero por qué? Porque esta legislatura era imposible. Y esto es lo que yo quería decir a ustedes, reflexionando en voz alta, y como decía el clásico, lo decía demasiado Felipe González, y lo digo sin actitud. Muchas gracias.